Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes y sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que están aquí con nosotros. Esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la parábola del sembrador, segunda parte. Quisiera pedirles que me acompañen a Mateo capítulo 13, versículo 3. Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Pase hasta el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Acompáñeme ahora a Lucas capítulo 8, versículo 7. Lucas 8, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, no solamente para entender tu palabra, para recibir tu palabra, lo que tú tienes para hablarnos a cada uno de nosotros de manera muy personal, de manera muy individual, que esta mañana, Padre, lo podamos recibir. Señor, también te pedimos por último que una vez que hayamos recibido tu palabra y entendido tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra, Señor, lo más pronto posible en nuestras vidas. Que con tu ayuda estemos poniendo por obra, Señor, tu palabra que esta mañana nos vas a hablar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta segunda y última parte acerca de la parábola del sembrador, vamos a estar viendo los otros dos ejemplos o las otras dos posibles condiciones que se presentan o que existen en el interior de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Para ello, simplemente voy a recordarles nada más lo que vimos en la parte 1 de la parábola del sembrador, precisamente en lo que tiene que ver con qué es aquello que determina las condiciones, las características de esa tierra que aquí en esta parábola Jesús nos coloca, nos pone 4 ejemplos. Y es precisamente lo que estuvimos viendo la semana pasada, que en cada uno de nosotros depende cómo nos hemos conducido, tanto en nuestra vida como quizás aún siendo más pequeños, con la ayuda de nuestros padres y aún a través de mucho de lo que nuestros padres también ellos hicieron y así se condujeron en relación a la obediencia a la ley de Dios, es decir, en relación a obedecer cada uno de los 10 mandamientos de Dios. Esas características, esas condiciones, cómo fue esto en nuestras vidas, en las vidas de nuestros padres, cómo se dio en la vida de nuestros abuelos y aún hasta de nuestros bisabuelos. Todo eso fue lo que estuvo conformando en nuestro corazón, en nuestro interior, esa relación que había con Dios, esa consideración que Dios es un Dios único, es un Dios vivo y verdadero, así como la obediencia a cada uno de los 10 mandamientos que Él estableció. Todo eso fue construyendo, todo eso fue trazando, todo eso fue hilvanando lo que al día de hoy hemos
recibido tanto por herencia de nuestros antepasados, como también está ahí en lo que nuestros padres nos inculcaron, nos guiaron y nos condujeron, está establecido, está en nuestro corazón grabado, está marcado dentro de un ADN que consideraríamos un ADN espiritual en relación a cómo nosotros y nuestros antepasados hemos estado caminando con respecto a Él, amarle a Él y a obedecer su ley. Rápidamente acompáñenme a Éxodo capítulo 20, vamos a leer solamente versículo 3 al 6 para cerrar esta parte que es un recordatorio. Éxodo 20, versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En base a esos versículos es que podemos concluir que el tercer ejemplo que vamos a ver en esta mañana acerca de la parábola del sembrador, el que hemos denominado los de entre espinos, esa condición y las características de esta tierra tiene todo que ver en base a lo que hemos comentado ya en este inicio del tema, así como lo hicimos en la primera parte. Quiero que vayamos nuevamente a Mateo capítulo 13, versículo 7, y dice: Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este tercer ejemplo que estamos viendo en esta segunda parte de la parábola del sembrador lo hemos denominado precisamente así por la característica que en los versículos de cada uno de los 3 evangelios en donde se cita el pasaje paralelo de la parábola del sembrador lo refiere como la semilla, la palabra de Dios que cayó, que fue colocada en una tierra en la que la característica principal eran los espinos. En esta tierra nos dice que entonces las raíces que hay en la tierra, que están dentro de la tierra, aunque todavía no veamos nada por arriba, las raíces son raíces de espinos, o lo que podríamos llamar también malas raíces. También en este versículo nos dice que una vez que estas raíces empezaron a germinar, empezaron a dar crecimiento, ¿sí?, aparecen ahora sí en la parte superior de la tierra, es decir, a la vista, al alcance de nuestros ojos, aparecen los espinos. Los espinos crecieron, y una vez que estos crecieron, en cuanto la semilla de la palabra de Dios quiso germinar, quiso brotar para empezar un crecimiento, los espinos se hicieron presentes, puesto que esas raíces de espinos empezaron a dar también un crecimiento, y lo que están inmediatamente buscando hacer es ahogar, es contener y detener el crecimiento, el avance de la semilla de la palabra de Dios. Dice, los espinos o las raíces de los espinos solo están esperando muchas veces el momento preciso en que la semilla de la palabra de Dios empiece a germinar para impedírselo. Al crecer primeramente, estas malas raíces están buscando en breve detener el crecimiento, la germinación de la semilla de la palabra de Dios. Quiero que vayamos ahora
al pasaje paralelo en Marcos, capítulo 4, versículo 7. Marcos 4, 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. En este pasaje paralelo nos indica que una vez que los espinos brotaron de esas raíces de espinos que se encontraban dentro de la tierra, esos espinos buscaron no solo ahogar la semilla de la palabra de Dios, no solo buscaron detener, impedir que la semilla de la palabra de Dios pudiera seguir creciendo, sino que al final han logrado impedir por completo que la palabra de Dios pudiera llegar a crecer al punto tal de florecer y dar fruto. Dice aquí, y no dio fruto, lamentablemente, la semilla de la palabra de Dios que cayó en esta tierra con estas características, entre espinos dentro de la tierra, raíces de espinos. Vamos ahora a Lucas capítulo 8, versículo 7. Lucas 8, 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. En este pasaje podemos notar algo importante. Dice que incluso el sembrador, él no puede ver, no puede saber si lo que está debajo de esa tierra son raíces de espinos o qué tipo de raíces, porque en el momento en que él está sembrando, en que él está depositando su semilla, por encima de la tierra no aparece nada, no ha brotado nada, no ha germinado nada. Por eso es que muchas veces es difícil en un primer momento, cuando el sembrador ha salido a sembrar su palabra, esa buena semilla, saber con precisión en dónde está colocando esta su semilla. En este pasaje nos dice que los espinos que nacieron, los espinos no han brotado de la tierra, pero en el interior de la tierra, sin que el sembrador lo sepa o lo conozca, porque ante sus ojos por arriba no ha logrado ver nada, no ha logrado identificar algún espino, sí, pero una vez que la semilla de Dios fue puesta en esta tierra, también ahora la semilla de Dios, buscando germinar junto las raíces de estos espinos, inmediatamente también lo harán. Por eso el versículo dice: y los espinos que nacieron juntamente con ella. Es decir, casi al mismo tiempo que la semilla de la palabra de Dios empieza a germinar, esas raíces de espinos o esas malas raíces estarán también buscando hacer lo propio. Dice: juntamente con ella, y la ahogaron, para que una vez que ha brotado, el comienzo de la germinación, el comienzo de un nacimiento de la palabra de Dios, de esa semilla que ha sido sembrada, los espinos van prácticamente en la misma medida, con la misma velocidad y a la misma vez, creciendo también para buscar ahogar la palabra de Dios, la semilla que ha sido puesta ahí. Vimos ahora en estos tres pasajes de Mateo, Marcos y Lucas lo que es la parábola, lo que Jesús les habla en forma de parábola. Quiero que vayamos ahora a ver nuevamente en Mateo 13, versículo 22, pero que ahora veamos los versículos en donde Jesús está dando la explicación a sus discípulos acerca de lo que significa la parábola que él habló
a toda la gente, pero que aquí muy en particular dará la explicación solo a sus discípulos. Mateo capítulo 13, versículo 22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En la explicación que Jesús nos da acerca de la parábola, nos permite ver y conocer de una manera más precisa cuáles son esas raíces de espinos, cuáles pueden ser un ejemplo de esas malas raíces que están presentes en la calidad de esta tierra. Primero dice, pero el afán de este siglo. Y la palabra afán, buscando su definición, nos dice que es afán, un deseo intenso que mueve a alguien a hacer una cosa. Es decir, un corazón con estas condiciones, un corazón en donde hay raíces de gran afán o de afanes, va a mover a esta persona con demasiada facilidad. Va a ser movido por el deseo intenso para seguir realizando todo aquello que este mundo nos pide hacer, nos ofrece realizar e incluso muchas veces en una condición de esclavitud nos exige llevar a cabo. A alguien, a una persona, a un corazón en donde están presentes este tipo de malas raíces o estas raíces de espinos, como el afán de este siglo, va a ser una persona que, aunque ha sido sembrada la palabra de Dios ahí en su corazón, esas raíces de espinos, esas malas raíces, una de ellas es el afán. Esta persona va a ser muy fácilmente movida, a pesar de que la palabra de Dios ha sido depositada en su corazón, va a ser movida con mucha facilidad a seguir haciendo todo aquello que el mundo nos pide. En el mismo versículo también nos dice, y el engaño de las riquezas. Y se refiere a la mentira, a ese engaño, a esa falsedad que las riquezas nos ofrecen o nos intentan engañar, persuadir de que buscando estas, que persiguiendo estas, nuestras vidas estarán bien o encontraremos incluso la felicidad. Esta parte del versículo nos está diciendo que este es otro tipo de esas malas raíces o esas raíces de espinos que existe en un corazón con estas condiciones, con estas características, los de entre espinos. Y es aquellas personas que no solo en su vida, en su infancia, en su niñez, sino que incluso de generaciones atrás, de sus antepasados, fueron personas que buscaron más amar las riquezas que amar a Dios. Por eso se quedó ahí en la calidad, en la condición de la tierra, del corazón de estas personas. Nos dice también el versículo, estas raíces, una vez que crecen, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esas raíces de espinos, al brotar, impiden que la palabra de Dios pueda crecer, florecer y llegar a dar fruto. Vamos ahora a Marcos capítulo 4, versículo 18, en el pasaje paralelo en donde Jesús está dando también la explicación de esta parte de la parábola. Marcos 4, 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los
afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vale la pena agregar y comentar la frase que no está mencionada en el pasaje anterior de Mateo 13:22. Dice, y las codicias de otras cosas, dándonos a conocer, a saber y a entender que incluso más allá de lo que ya habíamos comentado, en el corazón de estas personas hay raíces que les van a llevar a codiciar cantidad de cosas, no solo objetos materiales, sino aún incluso aspectos o situaciones intangibles. Me refiero a algo que en la mente, en la imaginación, o incluso puedan estar buscando seguir filosofías, falsas enseñanzas o falsas doctrinas o ideas que personas o la sociedad ha estado siguiendo a lo largo de la historia. Dice que en ellos están presentes esas malas raíces que les llevan a codiciar muchas otras cosas. Y estas muchas otras cosas precisamente se puede encerrar en la idolatría, codiciar, anhelar o buscar tener todo aquello que de una u otra forma otorga o ofrece un placer a la concupiscencia de cada una de estas personas, para tenerlos así atrapados en una forma de idolatría a tantas esas otras cosas que ellos codiciarán. El problema es que esto es lo que ahogará, impedirá y va a estorbar por completo que la palabra de Dios, esa buena semilla, pueda llegar a crecer, florecer y dar fruto. Vamos ahora al pasaje de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. En este pasaje paralelo vale la pena rescatar que comenta esto que no está en los dos pasajes anteriores. Dice, estos son los que oyen la palabra de Dios, pero enseguida que la oyen, dice, pero yéndose. Son personas que por las condiciones de la calidad que hay en su corazón, en su interior, les es muy difícil poderse establecer, poder ser plantados en una casa espiritual de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. ¿Y por qué necesitan ser plantados? Precisamente para poder ayudarles, poder conducirles a que la semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada en sus corazones pueda estar llegando a germinar y a crecer, y si hubiera algo que lo intente impedir, poderles apoyar, poderles guiar o auxiliar a quitar todo aquello que les pueda estorbar el crecimiento de la palabra de Dios en sus corazones. Por eso en este punto de este pasaje paralelo es interesante que dice, estos son los que oyen, pero yéndose, escucharon la palabra de Dios, fue sembrada la palabra de Dios en sus corazones, pero se alejan, se apartan inmediatamente, impidiendo que puedan ser establecidos y plantados en la casa de Dios, en una familia espiritual, para poder ser ayudados. Y lo peor de todo es que a mediano plazo van a terminar
apartándose del camino del Señor, y así entonces no se logró ver que la semilla, la palabra de Dios, pudiera dar su fruto. Dice también en este mismo versículo de Lucas 8:14, dice, son ahogados, y quiero citar que aquí agrega ahogados por los placeres de la vida, aparte de lo que ya comentamos. Aquí agrega la frase los placeres de la vida, y se refiere a esa constante oferta que va a estar presente en la vida de esta persona, debido a que lo estuvo también de manera muy presente, de manera muy constante, en la vida de cada uno de sus antepasados, en la vida de cada una de sus generaciones antes que él. Por esto es que con esa misma facilidad, una persona con las características de este corazón, de esta tierra, va a ser muy fácilmente apartada del camino del Señor, pero también ahogada la palabra de Dios que fue sembrada en su corazón, una vez que los placeres de la vida nuevamente le inviten a atender a estos y no permitir que la semilla de la palabra de Dios pueda estar germinando y creciendo. Estos placeres, por supuesto, van a ser aquellos que responden a lo que en su concupiscencia está presente. Por último, en este versículo nos dice, y no llevan fruto. El resultado final es que no puede crecer tampoco en alguien así la semilla de la palabra de Dios hasta llegar a dar fruto. Bien, vale la pena en este momento, antes de continuar con el cuarto y último ejemplo de la condición de la tierra que Jesús nos enseña en la parábola del sembrador, vale la pena hacer una pausa aquí para preguntarnos entonces cuáles son todos aquellos ejemplos, cuáles son todas aquellas situaciones que vienen a ser malas raíces o vienen a representar raíces de espinos en la vida de una persona, que no solo lo que él ha hecho, sino lo que han hecho sus padres, cómo han conducido sus abuelos y sus bisabuelos sus vidas delante de los 10 mandamientos de Dios. Precisamente, ¿cuáles serían algunos de estos ejemplos de lo que se queda ahí en el interior del corazón de esta persona, en el interior de esa su tierra? Ahí en Mateo 13:22, ese versículo nos señala de una manera muy clara esto, nos deja abordar para dar paso a la respuesta a esta pregunta. Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Y vamos a ver tan solo algunos ejemplos de un afán. Y como habíamos visto, dice que el afán es ese deseo intenso que mueve a una persona a hacer algo. Y podemos decir que este afán puede ser, por ejemplo, esa forma de idolatría en que una persona está buscando su propia identidad. Esa persona está poniendo en qué o en quién, está poniendo el que se le otorgue, el que reciba una identidad para saberse él quién es. También ese afán cae dentro de aquello que una persona puede estar también buscando en algo o en alguien para buscar llenar muchos vacíos que se pudieron formar durante su infancia. Estará buscando
compensar carencias emocionales que vivió durante su niñez en medio de su crianza de parte de sus padres que le dieron esta. Y aquí estos vacíos muchas veces se transforman o se conforman con lo que se llama dependencia o codependencia emocional, y lleva a la gente con demasiada facilidad a caer en una forma de idolatría hacia otras personas, incluyendo su propio esposo, su propia esposa, buscando llenar estos vacíos a través de lo que emocionalmente la otra persona me pueda brindar o me pueda dar. Pero esto, en términos reales, es una forma de idolatría. Y precisamente este es un ejemplo de lo que puede estar ahí en el interior del corazón de esa persona, esas malas raíces o esas raíces de espinos porque van a estorbar el crecimiento de la palabra de Dios. Otro ejemplo también es lo que en el versículo nos dice, pero el engaño de las riquezas. Y nos está hablando incluso de otra forma de idolatría llamada avaricia, que es creer que al tener mucho dinero, ese mucho dinero me hace ser alguien o determina quién soy. Y este tremendo engaño pues conduce a una persona con estas raíces en su interior, en su corazón, a tener una carrera que no tiene nunca un final, nunca tiene un término, buscando tener más y más con tal de sentirse alguien o ser alguien en la vida. Y es otro ejemplo de esas malas raíces o esos espinos en el interior del corazón de esta persona. El amor al dinero como una forma de idolatría que no solo está presente en la vida de esa persona en ese momento, sino que es muy seguro, muy probable que esto comenzó incluso generaciones atrás, antes de la vida de él, y simplemente se le está haciendo heredada la condición de la tierra a él como la siguiente generación, a él como el miembro en la descendencia de sus generaciones, y eso, al ser heredado y estar ahí, son ejemplos de raíces de espinos. A causa de las raíces de idolatría presentes es que a esta persona le es mucho más difícil una y otra vez poner a Dios en primer lugar. Y entonces, al estar fallando en esto, es así que la palabra de Dios, esa semilla que fue puesta ahí, una y otra vez es ahogada cuando intenta germinar o crecer. Otro ejemplo de una raíz de espinos o malas raíces también es esa falta de perdón sobre una situación que pudieron haber vivido alguien de mis antepasados, sobre alguna área en específico, sobre un tema en específico, pero ese antepasado finalmente él no decide perdonar, él mantiene su postura de dureza en su corazón, e incluso lo más fuerte es que muere en esta condición de la falta de perdón. Y entonces, en esa misma condición que él muere, es la tierra que él va a heredar, va a dejar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y entonces es aquí donde podemos entender por qué es que alguien puede tener en su corazón raíces de amargura, raíces de falta de perdón y raíces de resentimiento que están siempre presentes en su corazón, en esa su tierra
en su ser interior a causa precisamente de la herencia de alguien de sus antepasados que permitió morir sin haber logrado perdonar lo que le pudieron haber hecho y que era necesario perdonar. Por supuesto, él solo no lo podría hacer, y ahí es donde él necesitaba acudir a Dios, es donde él necesitaba de la ayuda de Dios para lograr perdonar eso y que no muriera sin perdonarlo, para que no se heredara tal situación a las siguientes generaciones. También puede haber otros más ejemplos. Simplemente los voy a mencionar por falta de tiempo, pero otros ejemplos de malas raíces o raíces de espinos pueden ser aquellas raíces de incredulidad, pueden ser raíces de deslealtad, de infidelidad, pueden ser raíces de desobediencia, es decir, raíces de rebeldía, etc. Todos estos son algunos tan solo de los ejemplos a los cuales este tercer ejemplo de la parábola del sembrador se refiere Jesús al citar lo que está presente en la condición de la tierra de una persona con raíces de este tipo, con malas raíces de este tipo o raíces de espinos. Bien, vamos a ver ahora el cuarto y último ejemplo dentro de la parábola del sembrador. Este cuarto ejemplo lo hemos llamado los de buena tierra. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 8 al 9. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Este cuarto ejemplo entonces es el que está mencionándose tanto en Mateo como en Marcos y asimismo en Lucas, como aquellos de la buena tierra o aquellos de buena tierra. ¿Y quiénes serían estos? Esta tierra, esta buena tierra, es el resultado en la vida de una persona en donde tanto él como sus antepasados, sus padres, abuelos o bisabuelos, han realizado una vida en obediencia a la ley de Dios, se han estado esforzando constantemente a lo largo de sus generaciones por obedecer cada uno y todos de los 10 mandamientos que Dios ha establecido. Y eso ha resultado en que a los descendientes de estos antepasados, en que a las generaciones siguientes, en su corazón pueda haber una buena tierra en donde la palabra de Dios, a ser sembrada y depositada en esta tierra, es el mejor lugar para que pueda llevar fruto y fruto en abundancia. Dice que dio fruto esta tierra, en la buena tierra, es la diferencia a los otros 3 ejemplos en la parábola del sembrador, porque esta tierra ofrece las condiciones totalmente óptimas, inmejorables, para lograr que la semilla de la palabra de Dios no solamente esté germinando, sino que pueda estar creciendo y en su debido tiempo pueda estar incluso floreciendo para finalmente, dice, y dio fruto. Una tierra con estas condiciones siempre va a estar dando el fruto para lo cual Dios depositó su semilla en el corazón de alguien así. Finalmente el versículo nos dice: cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. La tierra es buena, como ya lo dijimos, pero también incluso hay diferentes calidades de esta buena tierra.
y hay diferencia entre una y otra, y aquí se nos deja saber que la diferencia se va a reflejar, se va a manifestar en la cantidad del fruto. Unos, por las cualidades y calidades de su tierra, podrán dar fruto al 100%. Otros, la tierra es buena, pero las cualidades, las características o calidades de esta tierra solo permite dar fruto al 60%, y así también con los del 30%. Acompáñenme ahora al pasaje paralelo en Marcos capítulo 4, versículo 8. Dice Marcos 4:8: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. En este versículo, en este pasaje paralelo, quiero que veamos, no se menciona en Mateo, dice, y dio fruto. ¿Por qué es que aquí sí hubo fruto? Pues porque brotó, germinó, pero no solo eso, sino que creció, y como resultado de su crecimiento es que floreció y finalmente produjo fruto. La semilla de Dios está en las mejores condiciones, está en el mejor lugar para poder estar desarrollándose al máximo de todo su potencial, por lo cual Dios la puso ahí, la sembró ahí. Vayamos a Lucas 8, versículo 8. Lucas 8, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. De aquí quiero rescatar la frase y nació y llevó fruto. En ninguno de los otros tres ejemplos que hemos ya visto, los de junto al camino, los de pedregales y los de espinos, en ninguno de ellos se llega a mencionar que la buena semilla haya llegado por completo a lograr germinar, es decir, haya logrado nacer, brotar. ¿Sí? En los otros tres ejemplos, aún en el último, vimos que inmediatamente cuando la semilla de Dios quiere precisamente germinar, brotar, inmediatamente se lo impedirán esas raíces de espinos. Pero aquí, en la buena tierra, dice que la semilla de la palabra de Dios puede germinar sin obstáculos, sin ninguna oposición, y no solamente nacer, sino crecer hasta llegar a florecer y llegar a dar fruto. Y llevó fruto a 100 por uno. Quiero que veamos ahora la explicación también que Jesús da con respecto a esta parte de la parábola del sembrador, los de la buena tierra. Quiero que me acompañen ahora a Mateo capítulo 13, versículo 25, versículo 23. Mateo 13, versículo 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice esta parte del versículo: este es el que oye y entiende la palabra. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que alguien que puede llamarse o denominarse de buena tierra,
alguien que tiene un corazón que es una buena tierra para sembrar la palabra de Dios y lleve fruto, tiene estas características. Es alguien que no solo oye, como lo hicieron algunos de los 3 ejemplos anteriores, sino que aquí agrega y entiende. No solo oye la palabra de Dios, sino la entiende. Y no se refiere a que la esté entendiendo solo en su mente o en su razonamiento o a un nivel intelectual. Se refiere a que es alguien capaz de oír y entender la palabra de Dios en su espíritu y en su corazón. Porque al hacerlo así, una persona que no solo oye, sino que entiende la palabra de Dios, no va a tardar en obedecerla, en poner por obra la palabra de Dios, y entonces, después de obedecer la palabra de Dios y en breve ponerla por obra, viene el fruto. El fruto es el resultado de mi obediencia a la palabra de Dios que ha sido sembrada, ha sido puesta en mi corazón, pero no solo la escuché, sino la entendí. Y esto me ha llevado a ponerla por obra, y ese es el fruto al que se refiere. Dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el resultado de su obediencia de una persona así a los mandamientos de Dios. Esta persona con la buena tierra está habituado, está acostumbrado, le es parte de su forma de vida el estar obedeciendo los mandamientos de Dios de manera constante, de manera frecuente y de manera pronta. Y esta persona, al hacer esto, está contribuyendo a que sus hijos, a que sus nietos y sus bisnietos también estén haciendo exactamente lo mismo, y así asegurando que sus generaciones siguientes puedan también tener una buena tierra en su corazón, en su interior. Vamos ahora al pasaje paralelo en Marcos capítulo 4, versículo 20. Marcos 4, versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que oyen la palabra y la reciben. Y aquí hay que hacer una diferencia con respecto, por ejemplo, al caso de los que fueron sembrados entre pedregales, donde nos dice que reciben la palabra con gozo, pero solamente es algo momentáneo, solamente es una respuesta breve al instante. La diferencia aquí con respecto a los de buena tierra es que reciben la palabra de Dios no solamente por un momento o por un instante con una actitud de gozo o con una correcta actitud, sino que en ellos, debido a las condiciones, a las características de esa buena tierra en su corazón, estas personas se mantienen de manera constante, de manera habitual, siempre teniendo una buena actitud en su corazón para recibir la palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento. Nos dice también aquí en Marcos 4:20, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en este pasaje paralelo de Marcos 4:20, en contraparte al pasaje que acabamos de ver en Mateo 13:23, el orden de las cantidades en que
cada persona de esta tierra va a estar fructificando, aquí se invierte. Aquí es el opuesto o el inverso. Aquí nos dice ahora que primero va a dar al 30, a 60 y a 100 por uno. Y lo que podemos entender con esto es que quizás ahorita puede ser que tú estás buscando prepararte con todo tu corazón para ser una buena tierra. Ahora que has conocido la palabra de Dios y que estás experimentando un crecimiento espiritual en tu vida que te está llevando a un mayor compromiso con Dios, todo eso es prepararte para tú ser todavía una mejor tierra el día de mañana. Quizás ahorita, con lo que tienes o hasta donde has alcanzado a prepararte, puedes llegar a dar fruto al 30%. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Si tú sigues perseverando, si tú sigues comprometiéndote con Dios, si tú sigues creciendo espiritualmente, la calidad de tu tierra puede llegar al 60%, pasar del 30 al 60% y así hasta que incluso del 60% en un mayor compromiso con Dios, en un mayor nivel de obediencia con Dios, en un mayor nivel de crecimiento espiritual, tú puedas llegar a estar dando el 100% de los frutos de acuerdo a lo que Dios sembró, a lo que Dios plantó, a lo que Dios puso ahí en tu corazón, como esa buena tierra. Esto también nos lo afirma Éxodo capítulo 20, versículo 6. Quiero que vayamos ahí por unos instantes. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí también lo que podríamos ver es que generacionalmente, si hoy día tú puedes estar dando un 30% de frutos en relación a la semilla que Dios puso en tu corazón, pero tú perseveras y tú estás caminando de acuerdo a los mandamientos y a la ley de Dios, quizás tus hijos el día de mañana, ellos podrán dar el 60% de frutos. Y posteriormente, si tanto tus hijos como tú siguen perseverando en amar a Dios, en obedecer su ley, sus 10 mandamientos, tus nietos estén llegando a dar el 100% de fructificación. Acompáñenme ahora a Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí en este pasaje vale la pena mencionar, dice: estos son los que con corazón bueno y recto. Lo que nos está hablando aquí es acerca de otras de las cualidades o características que tiene el corazón de una persona con buena tierra. Es un corazón bueno, es un corazón recto delante de Dios. No delante del criterio de los seres humanos, sino delante del pensamiento, del criterio y del corazón de Dios. Alguien con una buena tierra, Dios dice de él, es quien tiene un corazón bueno y recto. Y entonces, esto solamente puede ser posible de lograrse
no solamente como el resultado del trabajo de manera muy individual o particular en la vida de una persona, sino que esto es el resultado de lo que han hecho ahora para lograr esto, de lo que han hecho ahora para bien sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos. Ahora hablamos del resultado de una herencia que sus antepasados han estado construyendo y han estado trabajando en la forma en que han amado a Dios y han obedecido sus mandamientos, la ley de Dios. Y el resultado es que en las generaciones siguientes Dios va a encontrar, va a decir de alguien de esa descendencia que tiene un corazón bueno y recto. También en este versículo dice que alguien así retienen la palabra oída, es decir, son una tierra que es capaz de abrazar, que es capaz de retener la buena semilla que es la palabra de Dios. No solamente la retienen para que pueda llegar a ser germinada, a crecer y florecer, sino que incluso pueden estar reteniendo mucho más allá de una primer siembra de la palabra de Dios y empiezan a recibir más y más de la palabra de Dios sobre sus vidas. Ahí mismo en donde estamos, Lucas 8, versículo 18, dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Y es un ejemplo de alguien que lo que ha sido sembrado por primera ocasión en su vida, lo ha retenido, lo ha obedecido, lo ha llevado a dar fruto. Entonces este versículo de Lucas 8:18 nos dice que aún a él se le puede dar más, mayor semilla de Dios sembrada en su corazón, mayor siembra para que pueda estar llevando más fruto. Y por último, regresando al versículo 15, aquí mismo en Lucas 8 dice: y dan fruto con perseverancia. Las condiciones de un corazón así, de un corazón de buena tierra, permiten que el corazón de esta persona, que las condiciones de esta buena tierra, esta persona esté constantemente dando fruto en su vida, aun a pesar de que a veces las circunstancias o las situaciones no sean las más óptimas. Esta persona es capaz de perseverar para lograr dar fruto en su vida. Un ejemplo también, ya para concluir, y que nos puede ilustrar con mucha más precisión quiénes pueden ser dentro de la Biblia alguien llamado de un corazón de buena tierra. Y el ejemplo sería lo que encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 5 al 6. Lucas capítulo 10, versículo 5 al 6 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Los hijos de paz que menciona este pasaje de Lucas son también un ejemplo muy claro y muy preciso de aquellas personas a las cuales, como resultado de cómo han caminado sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y ellos cómo fueron enseñados para amar a Dios y obedecer sus 10 mandamientos, ahora incluso aquí no solamente se les puede llamar de buena tierra, sino Jesús les llama hijos de paz, personas que reúnen todas estas características de los de buena tierra. Bien, hemos llegado al final de nuestro tema de esta mañana.
pero no quisiera terminar sin que antes pudiéramos hacer una reflexión y hacer una oración pidiendo a Dios que Él sea quien nos ayude. Hemos concluido con estos dos temas de la parábola del sembrador, los 4 ejemplos de las condiciones, las características que guarda el corazón y la tierra de cada persona en el momento en que llega a Cristo, en el momento que viene a Dios y le conoce como su Salvador. Y de esta mañana podríamos concluir que posiblemente en nuestro corazón existan algunas malas raíces que en nuestro corazón pudiéramos haber llegado a identificar, que hay raíces de espinos que han estado estorbando e impidiendo que la palabra de Dios que fue sembrada en nuestros corazones hace meses atrás o quizás incluso años atrás y no hemos logrado ver fruto, quizás tenga que ver precisamente con aquellas condiciones que guarda nuestro corazón. Puede haber malas raíces o raíces de espinos. Y vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que seas tú, primeramente, quien nos muestre si en el interior de nuestro corazón, si en esa tierra que está en el interior de cada uno de nosotros y que representa todo lo que estuvieron haciendo mis padres, mis abuelos y aún mis bisabuelos con respecto a cómo ellos te amaban, a cómo ellos te buscaban y a cómo ellos obedecieron tu ley, los 10 mandamientos. Si ahí en mi corazón hubiera raíces, existieran raíces que han estado estorbando que tu palabra pueda crecer, pueda florecer y dar fruto, te pedimos, Dios, en esta mañana que tú nos lo muestres, que tú nos lo hables y nos lo des a conocer. Ese será el primer paso necesario en la vida de cada uno de nosotros, poder identificar, poder con tu ayuda, con tu revelación, que tú nos precises qué malas raíces o qué raíces de espinos pueden estar ahí en el corazón de cada uno de nosotros presentes y que han estado estorbando que tu buena semilla, tu palabra, pueda estar creciendo, pueda florecer y pueda llegar a dar frutos. Habla al corazón de cada uno de nosotros, no solo para que podamos conocer qué es aquello que está ahí en nuestro corazón, que son esas malas raíces. Y te pedimos que una vez que seamos conscientes de eso, ahora tú nos ayudes a poder sacar esas malas raíces de nuestro corazón, que después de que con tu ayuda las hemos identificado, con tu ayuda también las podamos arrancar y sacar fuera de nuestro corazón, para que ya no haya nada que pueda estar estorbando que tu palabra, tu buena semilla, Señor, pueda estar dando ese crecimiento, pueda estar floreciendo y esté dando los frutos que tú quieres. Y así, de esta manera, cada uno de nosotros podamos estar también permitiendo, con tu ayuda, que en nuestro corazón podamos tener cada día una mejor calidad de tierra ahí presente, una mejor condición de la tierra que está ahí presente, en la medida de que con tu ayuda y al estar amándote con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestros pensamientos, y que con tu ayuda estemos obedeciendo tu ley, cada uno de los 10 mandamientos, la condición de nuestra tierra esté cada día siendo
de una mayor calidad hasta que pueda ser esa buena tierra que esté dando su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Agradezco a cada uno de ustedes por este tiempo y que Dios les bendiga y la obra que Dios está haciendo en sus vidas siga siendo hecha también a través de este tema. Muchas gracias.